Ya la puse ahí. A mí me está dando re Ahí está. mal. Ahí está. Buenos días, vamos a comenzar la Apaguen la cámara, clase de chicos. este lunes. Parece que, no sé si internet, el servidor de la universidad está medio lento, qué es lo que pasa, estamos con un poco de inconvenientes. Lo que vamos a desarrollar en esta clase es posicionamientos epistemológicos, algunos de los cuales ya hemos trabajado anteriormente, que nos permiten interpretar algunos procesos vinculados con la enseñanza de la biología y de la ciencia en general. Recuerden que cuando nos posicionamos desde el punto de vista epistemológico, estamos hablando acerca de una reflexión sobre el conocimiento científico. Decíamos que era como una metadisciplina, una metaciencia, que toma por objeto de estudio la ciencia, una ciencia en particular. En este caso no hay específico de la biología, pero podemos hablar de las ciencias naturales. Nosotros habíamos dicho que íbamos a desarrollar los distintos contextos que ya hemos trabajado, donde se podía llevar a cabo la reflexión epistemológica, algunos posicionamientos epistemológicos y después diferentes concepciones sobre el objeto de estudio de la biología. Dentro de los posicionamientos epistemológicos habíamos hablado de la inducción, el problema de la generalización, de las generalizaciones empíricas, que la inducción ponía el acento en las leyes empíricas, que valían siempre. El presupuesto metafísico que tenía era que la naturaleza se comportaba de manera regular. Entonces los científicos, mediante instrumento, todo va a hacer que la naturaleza les revele cuáles son esas leyes con las cuales funciona. Los problemas ahí analizamos que la observación misma tenía ciertas dificultades y después desde el punto de vista de cómo se llevaba a cabo esa inducción, digamos, las premisas tenían menos información que lo que establece la ley. Frente a eso, Popper había propuesto que consideremos los enunciados científicos como hipótesis, donde siempre van a estar enmarcadas en una cierta teoría. Es decir, nosotros enunciamos las observaciones que decimos realizar, hasta qué tipo de contrastaciones empíricas vamos a usar. Eso está cargado del marco teórico en el cual nos desenvolvemos. Entonces, Popper proponía una lógica para la investigación científica, es decir, cómo debía ser el proceder de los científicos frente a una situación problemática en particular, y que esa situación problemática surgía de la conjunción entre teoría y observación. Nunca se daba la observación al margen de la teoría. A veces son las mismas teorías las que surgen esos problemas. Lo que no puede surgir es un problema vinculado a una observación al margen de un marco teórico determinado. Él propone cuál es la lógica de ese razonamiento a seguir. Recuerden que había dos formas válidas y a su vez cada una de esas formas válidas tenían su falacia. Su falacia era que muchas veces ese tipo de razonamiento nos puede llevar a errores. Y cuando se planteaba en algunos textos que podía verificarse ciertas hipótesis, estábamos utilizando un razonamiento falaz. Entonces, como la afirmación nos lleva a razonamientos falaces, Popper proponía el falsacionismo, porque decía, la ciencia no nos puede decir cómo es el mundo, pero sí nos puede decir cómo no es, porque cuando rechazamos una hipótesis, estamos en presencia de un razonamiento válido. Entonces, permanentemente había que buscar los hechos en contra de la hipótesis hasta que se fuera descartando. Entonces, el tema que vamos a analizar ahora, que es el de Kuhn de las revoluciones científicas, digamos, la idea de Popper es revoluciones permanentes cambios
dentro de la ciencia, y es lo que Kuhn va a plantear, va a decir, la comunidad científica no está obrando, no obra directamente como lo propone Popper. No tiene en cuenta este rechazo permanente de hipótesis, sino todo lo contrario, las protege, trata de conservarlas, no descarta las hipótesis frente a procesos de refutación, pero entonces, ¿cómo actúa? Entonces, Kuhn, en vez de poner el acento en los aspectos metodológicos que estaba planteando Popper, se centra en cómo proceden las diferentes, o cómo proceden los científicos, y los científicos se aglutinan en comunidades científicas. Entonces, el punto fuerte va a ser la comunidad y no los científicos particulares, porque se desenvuelven en ciertas comunidades. Pero ¿qué características tienen esas comunidades? Ustedes en la película El aceite para Lorenzo, o Un milagro para Lorenzo, ya vieron más o menos, ahí se puede inferir cierta forma de acción, de qué pasa. Por ejemplo, algo que la comunidad está diciendo es quién es un emisor válido, quién puede emitir hipótesis. Por ejemplo, eso no lo planteaba Popper, decía directamente se emite una hipótesis frente a un problema. No, las hipótesis, no cualquiera puede emitir una hipótesis, tiene que pertenecer a la comunidad científica, nos va a decir Kuhn. Entonces decíamos, en la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn analiza los procesos sociológicos de la producción del conocimiento científico, teniendo en cuenta que los científicos no actúan de manera aislada, sino en ciertas sociedades que podemos llamar comunidades científicas. Pero ¿cómo se forman estas comunidades científicas? ¿Cómo llegan a tener cierto peso o poder llegar a decir quién va a emitir enunciados, quién no, quién va a ser un emisor válido, como pasaba ahí en la película de Un milagro para Lorenzo, que como no pertenecían a la comunidad, ni siquiera lo dejaban que participen de un congreso, por ejemplo, porque en el congreso hay una selección de quién puede presentar trabajos de investigación dentro de la temática de ese congreso de investigación. Entonces, ¿cómo son estas comunidades científicas y por qué se producen revoluciones científicas? Es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy, y después también lo vamos a completar con la propuesta de Lakatos acerca de los programas de investigación. A los modos. Entonces, este sería un esquemita de la forma en que proceden estas comunidades científicas, y en el cuadrito anterior veíamos que el concepto principal o el que más se relaciona con Thomas Kuhn es el de paradigma. Entonces, supongamos, hay como una definición tautológica, ¿no? Se dice, ¿qué es una comunidad científica? La comunidad científica es la que adhiere a un paradigma. ¿Y qué es el paradigma? El paradigma es lo que adhiere a la comunidad científica. Pero vamos a tratar de aclarar más estas cosas. Por un lado, ¿qué significa esto de paradigma que va a formar parte de ese aglutinamiento de los distintos científicos que conforman esa comunidad y que van a hacer una adhesión a él? El paradigma es, es a través de lo cual los científicos están haciendo sus enunciados, están haciendo sus observaciones, están produciendo en relación a ese paradigma, pero la característica del paradigma es que es invisible. Es decir, no cuestionamos el paradigma en el cual nos hemos formado como científicos. ¿Por qué? Porque para pasar a formar parte de una comunidad científica, tengo que adherir al paradigma dominante. Si no adhiero a ese paradigma, a esa forma de hacer ciencia, a esa forma de ver la ciencia y de considerar el conocimiento científico,
directamente no puedo formar parte de esa comunidad científica, porque el paradigma es lo que rige dentro de la comunidad. Entonces, supongamos el paradigma va a decir cuáles son los problemas relevantes. El problema no surge directamente de la teoría y de la observación, como dice Popper, sino que para Kuhn el paradigma está diciendo qué es lo importante a considerar como problemático. No todos los problemas le compiten a esa comunidad científica. Es el paradigma el que está diciendo hacia dónde tiene que ir la producción científica. El paradigma, decíamos, nos está diciendo cómo observar. Es decir, la idea sería que actúan como anteojos, que no cuestionamos esos anteojos, y nosotros vemos a través de los anteojos, pero el anteojo puede tener ciertos inconvenientes y nos hace ver las cosas de una manera distorsionada. Entonces, ¿cómo va surgiendo esta comunidad científica que va adheriendo a ese paradigma? El paradigma también tiene, por ejemplo, presupuestos metafísicos. ¿Qué quiere decir esto de presupuestos metafísicos? De cómo debería comportarse el mundo, por ejemplo. Supongamos, cuando nosotros decíamos el método inductivo presupone que la naturaleza se comporta de manera regular. Bueno, ese es un presupuesto metafísico. Nosotros pensamos que así se tienen que dar las cosas, y si yo adhiero al paradigma y ese es un presupuesto, digamos, no lo cuestiono directamente, porque para formar parte de la comunidad científica, recuerden que no se debe cuestionar al paradigma. Entonces, Kuhn también critica la idea de que la ciencia fuera acumulativa. La ciencia no puede ser acumulativa porque de vez en cuando se producen modificaciones que son totalmente revolucionarias y puede haber cambios de paradigma. Si se cambia el paradigma, pasamos a tener un mundo diferente. ¿Por qué? Porque el paradigma nos está diciendo cómo se comporta el mundo. Nos dice de manera implícita. Nosotros como científicos adherimos a esa visión y no la cuestionamos directamente. Entonces, para Kuhn, ahí arriba nosotros tenemos algo que él le llama presciencia. Es decir, al principio, ¿cómo se conforma una determinada comunidad científica? A través de, supongamos, hay ciertas problemáticas, se las analiza desde diferentes lugares, pero estaría en un estado de presciencia. ¿Qué significa de presciencia? Que todavía no hay acuerdos. O sea, algunos miran para, digamos, en un sentido, otros se plantean el método, la metodología desde tal lugar, que los conceptos relevantes son estos, que tenemos miradas distintas. Para él, la presciencia se caracteriza justamente por tener diversidad paradigmática. Es decir, no hay un único paradigma, todavía no se impuso un paradigma que esté dominando esa comunidad científica. Y allí es donde él dice que se diferencian las ciencias sociales de las naturales, porque las ciencias sociales son precientíficas, es decir, todavía no tienen un único paradigma dominante. En cambio, las ciencias naturales se caracterizan por tener un único paradigma. Entonces, ahí él clasifica las ciencias como, por ahí deben haber sentido de hablar que las ciencias naturales son ciencias duras. Duras en el sentido que tienen un único paradigma. En cambio, las ciencias sociales para Kuhn son blandas. Blandas en el sentido de que todavía no hay acuerdo acerca de un único paradigma que guíe la producción científica en ese tipo de ciencias. Y cuando una ciencia es blanda, o está en estado precientífico o preparadigmático, se caracteriza por mucha discusión epistemológica. Es decir, él hace epistemología y a la vez critica cuando se va dando estos procesos de reflexión epistemológica. Supongamos ustedes, cuando veíamos
las teorías de aprendizaje, que se las puede ver desde el conductismo, desde el cognitivismo, es decir, son paradigmas distintos, son modos de ver el aprendizaje totalmente diferentes. Sin embargo, se aceptan todos porque no habría un paradigma que está dominando esa producción teórica en esa disciplina en particular, en este caso la psicología. Para Kuhn la psicología estaría en ese estado precientífico. Ahora, dice, de golpe, en esa anarquía que presupone el estado precientífico, porque no hay acuerdos, no hay, entonces surge, hay una producción determinada, algo que aglutina y convence a los integrantes de la comunidad científica que es por ahí donde debemos ir. Y ese paradigma se empieza a imponer. Y al imponerse pasa a convertirse en una ciencia normal. ¿Pero qué significa normal? Que está regida por un único paradigma. Ya la comunidad hizo adhesión a ese paradigma. ¿Qué tipo de procesos analiza Kuhn? El pasaje de la astronomía precopernicana a la astronomía copernicana, es decir, lo que se llamó la astronomía geocéntrica a la heliocéntrica. Entonces ese cambio, el cambio porque para él pasa a ser un mundo distinto, el pasar de una situación donde se tiene la Tierra en el centro del universo a tener el Sol en el centro del universo. Analiza también la revolución química producida en el siglo XVIII a partir de Lavoisier, donde, supongamos, los procesos de combustión en la química pre-lavoisieriana, se hablaba de algo que escapaba a los combustibles en el proceso de combustión. Es decir, los combustibles tenían un componente que se le llamaba flogisto, que se desprendía en los procesos de combustión. Y Lavoisier pasa a establecer que no se desprende algo, sino que se adiciona algo. Eso que se adiciona, Lavoisier le llama oxígeno. De ahí viene, diríamos, la revolución química centrada en el oxígeno. Es decir, todo pasa por un elemento principal para la química, que sería el oxígeno. Entonces hay un cambio total, ¿no? Por eso es que dice un mundo diferente. En la química pre-lavoisieriana, el mismo combustible tenía la materia del fuego y de ahí se eliminaba, y en la química post-lavoisieriana ya se considera que en los procesos de combustión se adiciona algo, y eso que se adiciona está en el aire. Entonces hay una conceptualización totalmente diferente, por eso es que le llama revolucionario. Nosotros podríamos hablar, supongamos, de teorías, supongamos el preformismo, a decir que uno solo de los progenitores está generando todo el material genético, a que son los dos. Estamos hablando de procesos totalmente diferentes. Entonces, en ese caso, estamos frente a situaciones que serían revolucionarias y que se hablaría de un cambio paradigmático. Entonces, como le decía, Kuhn únicamente analiza en su libro La estructura de las revoluciones científicas el pasaje de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica y de la química pre-lavoisieriana a la química lavoisieriana, que los toma como ejemplos prototípicos de procesos revolucionarios en la producción científica. También creo que considera el pasaje de la física newtoniana a la física einsteiniana. Supongamos porque en Newton la masa es una constante y en la física einsteiniana la masa ya pasa a ser variable, cambia, depende de la velocidad, entonces no es una constante, sino que está dependiendo de otra variable que está presente ahí, entonces también serían cambios revolucionarios. Pero lo que nos está diciendo también, y eso hay que tener en cuenta dentro de la propuesta de Kuhn, es que en realidad en los procesos
en cómo se va produciendo el conocimiento científico, los cambios son más bien pocos. Tendemos a mantener lo que nos dice el paradigma, y en ese paradigma somos adoctrinados y hacemos adhesión, y él dice adhesión acrítica al paradigma. Es una cuestión de conversión. Yo me convenzo que esto es así y no discuto estas cosas, y porque además, bueno, no es que lo haga de manera explícita, pero si formo parte de esa comunidad científica, yo sé que si cuestiono ciertas cosas, no podría formar parte de esa comunidad científica, porque el paradigma me está diciendo todas estas cosas, me lo dice de manera implícita. Entonces, llega un momento, supongamos, en esa ciencia normal, que para él en el periodo de ciencia normal, es como que da la sensación de que el conocimiento justamente es acumulativo. Y supongamos en ese contexto de enseñanza que nos decía Echeverría, es como que pretendemos dar, supongamos, los inicios del paradigma, y a la vez cómo aparece como una cuestión acumulativa de crecimiento de conocimiento. Y no damos los contraejemplos, se dan los ejemplos prototípicos que se han resuelto a través del paradigma que está dominando. Es decir, se empieza a adoctrinar a los futuros, a las futuras personas para que puedan incorporarse a esa comunidad científica. Entonces, pero en esa ciencia normal, digamos, de vez en cuando, supongamos que haya algo que no encuadra y que no se dice la primera, digamos, lo primero es negarlo. Si hay algo que no encuadra con los datos, no es que vamos a descartar la hipótesis, como decía Popper, sino que directamente lo que se va a hacer en la comunidad científica es descartarlo, es decir, esto no forma parte de nuestro propio marco conceptual, de esto no, digamos, es un problema irrelevante. Supongamos, podríamos hablar actualmente de medicinas alopáticas y homeopáticas, y ciertas que directamente unas se niegan con la otra, entonces se descarta, todo eso no corresponde, lo que se pueden aportar, y no se lo acepta, directamente no forma parte, porque no entra dentro de lo que sería la ciencia normal. Pero llega un momento en que la ciencia normal es consciente de ciertas anomalías. Entonces, la anomalía ya se presenta como tal. Es como a esa metáfora que decíamos, el paradigma actúa como ciertos anteojos con los que estoy observando y no me cuestiono que mi visión está hecha a través de los anteojos. Supongamos el anteojo tiene una fractura, un quiebre. Es decir, se producen anomalías y frente a la anomalía la comunidad la acepta. Y sigue, pero mientras no tenga un paradigma nuevo, voy a seguir con la visión anterior, manteniendo los anteojos con esa fisura. Pero el problema es que cuando se empiezan a aceptar las anomalías, empiezan a aparecer un montón de anomalías como en cascadas. Es decir, el anteojo se empieza a fracturar por todas partes y llega un momento en que no podemos ver absolutamente nada con el anteojo porque tiene excesiva fisura. Entonces entramos en un estado de crisis. El paradigma entra en crisis. Y la sensación dentro de la comunidad científica es como, mejor me hubiera dedicado a otra cosa. Él estudia bien el paso de digamos, investiga a los que han estado en el cambio de lo que fue los cambios de la física de principios del siglo XX, el pasar de una mecánica racional a una mecánica cuántica. Entonces, ¿cuáles eran los sentidos en ese cambio tan brusco de conceptualización como fue el tema de la mecánica cuántica? Entonces, es una sensación total de crisis, donde, digamos, directamente, digamos, no quieren formar parte de esa comunidad, ya están ahí, entonces más o menos se mantienen, porque no queda otra, pero el anteojo está tan oscurecido que prácticamente no puedo ver absolutamente nada. Y de golpe,
surge alguien que puede explicar todas esas anomalías, y cuando se explican esas anomalías, llega también otro, digamos, se impone como un nuevo paradigma, y ahí estaríamos en presencia de otra ciencia normal. Supongamos en el caso de la teoría geocéntrica, existían una serie de anomalías, porque bueno, los movimientos tenían que ser circulares, todos alrededor de la Tierra, pero se observaban ciertos procesos de retrogradación, es decir, el planeta llegaba hasta un punto y empezaba a retroceder. Entonces eso no se podía explicar a través de la teoría geocéntrica. Digamos, el Copérnico lo propone a lo heliocéntrico como un artificio. Algunos van a decir que no, que para él representaba eso el mundo, pero como un artificio matemático con el cual se podían hacer predicciones. Supongamos en el caso de la química lavoisieriana, que está pre-lavoisieriana, que analiza Kuhn, dice, bueno, ¿qué pasaba con los metales que en el proceso de calcinación, cuando eran calentados y convertidos en cales, su peso aumentaba? Entonces, bueno, al principio los que eran partidarios de que se desprendía algo, decían que ese flojisto tenía peso negativo. Después había una cal, que era la cal de mercurio, que sin el agregado de flogisto podía transformarse en metal por calentamiento. Entonces empiezan a hacer anomalías y alguien las resuelve, la ve de otra forma, y al verlas de otra forma hay un cambio revolucionario, un cambio de mirada total, y eso hace que pase a ser una nueva ciencia normal. Y esa nueva ciencia normal ahora ya está regida por un nuevo paradigma, y ese paradigma tiene las características idénticas al anterior. Ahora vemos a través de ese paradigma en cuestión. Pero, ¿qué pasa entre el paradigma anterior con el nuevo? Son inconmensurables entre sí. ¿Por qué? Porque el paradigma tiene ideologías, intereses, valores, formas de ver el mundo, y cuando cambio de un paradigma a otra, no puedo situarme desde el nuevo paradigma para analizar el anterior. Directamente eso no los puedo comparar. Esto fue una de las cosas que más se le criticó a Kuhn, que directamente los paradigmas serían inconmensurables. No puedo comparar o situarme desde un paradigma y ver el anterior. Ahora, ¿cómo se va imponiendo el nuevo paradigma? ¿Y hasta cuándo rige el paradigma anterior? Kuhn dice, el paradigma viejo va a estar presente hasta que se muere el último adepto. Es decir, llega un momento en que la comunidad científica empieza a hacer adhesión, de manera se convierte al nuevo paradigma como una conversión religiosa, y voy dejando de lado el anterior, y de esa manera, mientras haya partidarios del paradigma anterior, se va a poder mantener algo del paradigma anterior. Pero llega un momento en que terminará desapareciendo y se impondrá una nueva, única mirada, que será el nuevo paradigma, que ya deja de ser revolucionario y pasa a ser de vuelta una ciencia normal, una nueva ciencia normal que está regida por un nuevo paradigma. Y así de vuelta entraríamos en ese círculo que pasaría a tener anomalías, esas anomalías detectadas, va a llegar un momento en que va a entrar en crisis, y de esa crisis saldrá con un nuevo paradigma. Ahora, las ideas de Thomas Kuhn han sido muy cuestionadas. ¿En qué sentido? En que para Thomas Kuhn la elección del paradigma es algo irracional, es decir, la ciencia sería un proceso irracional, no racional. Entonces, los otros epistemólogos van a tratar de tomar las ideas de Kuhn, de todo esto que él nos está hablando, de que en la comunidad científica se protege mucho ese paradigma, no se discute sobre él, se va a tratar de hacerlo, digamos, lo imposible por mantenerlo, pero a su vez van a tratar de buscar
dónde estaría la racionalidad del proceso científico. Porque recuerden que, podríamos decir, tomando las mismas palabras de Kuhn, en el iluminismo lleva a proponer como la razón, como lo máximo, y el paradigma de razón es la ciencia. Entonces hay que mostrar de alguna manera que el conocimiento científico es racional. Entonces todos los epistemólogos que vamos a ver a continuación se van a centrar en este proceso, en decir, tomando las críticas que le hace Kuhn a Popper, porque decía Popper, recuerden, hablaba de un método, de un proceder racional, frente a una hipótesis que no contrastaba con los hechos directamente, el científico debía descartarla, proponer nuevas hipótesis y así sucesivamente. Es decir, Popper le estaba diciendo cómo se debería proceder. Y Kuhn le dice, así no se procede de esta manera. Las comunidades científicas actúan así. Y esta es la forma, él lo estudia desde un punto de vista sociológico, de cómo se comportan las comunidades científicas. Realmente es muy llamativo la producción de Kuhn, porque Kuhn, digamos, no era sociólogo, no era filósofo, sino su formación es física, y una ciencia más dura que la física creo que no hay. Sin embargo, él procedía de ese campo, y él va a explicar cómo le van surgiendo todas estas ideas, y dice que lo ponen a trabajar con un grupo de científicos sociales, y ahí empieza a ver que existían las mismas discusiones, los mismos procesos dentro, pero que estaba esa cuestión de la discusión epistemológica y de la validez de los resultados, una discusión más fuerte que la que se daba dentro de las ciencias naturales. Entonces ahí se le empieza a ocurrir esto, de cómo empezaba a funcionar estos procesos en las comunidades científicas, y a la vez, en un momento dado, tiene que enseñar física aristotélica, y entonces él empieza a leer la física de Aristóteles, y dice, bueno, pero si Aristóteles sabía muy poca física, no tiene nada que ver con la física, y bueno, después empieza a decir, bueno, no, la física era otra física, era otro paradigma distinto, y tiene una concepción del mundo totalmente diferente en la física aristotélica a lo que podría ser la física actual. Entonces, él empieza a revalorizar, a decir, tenemos que tener en cuenta la historia de la disciplina, qué fue pasando en esa disciplina. Recuerden la idea que decía la organización de contenidos como proceso, no meramente como entidad o como sistema, sino que había que ver la construcción sociohistórica de esos conocimientos. Bueno, son ideas que empiezan a surgir de las ideas de Thomas Kuhn. ¿Cuándo escribe Thomas Kuhn su libro de las revoluciones científicas? En el año 1962. Entonces, hay mucha discusión entre Kuhn y Popper, y tal es así que hay un discípulo de Popper, que se llama Lakatos, que, digamos, va a tratar de mantener el modelo de decir que hay un método posible, que ese método da ciertas garantías en el proceder científico, pero a la vez considerar que si hay estos procesos de resistencia al cambio que está proponiendo Kuhn, con los conceptos de paradigma y de revoluciones científicas. Ahora, lo que él va a cuestionar un poco Lakatos es esta idea del paradigma, es decir, el paradigma tiene todos estos componentes, esta visión de mundo, esta ideología, estos intereses, las teorías, y se va a remitir únicamente a que lo que los científicos, digamos, tratan de mantener son los marcos teóricos que ya se han mostrado lo suficientemente válidos para no descartarlo, como está diciendo Popper. ¿Alguna pregunta con respecto a las ideas de Kuhn? Antes que pasemos a la de Lakatos. Yo, profe, Sí. quería saber si No veo, la no sé por qué ciencia... no veo.
Que no me salen todo. ¿Quién es? Genaro, Genaro. Ah, bueno. A ver, Genaro. quería consultar si las ciencias pasan por un estado de presciencia y después a ciencia normal o únicamente se quedan en ciertos estados. El, Nosotros lo que acá tenemos que pensar es que estos son modelos teóricos explicativos. Supongamos, es lo que él está viendo y cómo lo conceptualiza, ¿no? No es que decir sí o sí la ciencia va a ser en un estado de presciencia o ciencia normal. ¿Qué quiere decir presciencia? Para él que hay muchos paradigmas. ¿Y qué quiere decir ciencia normal? Que es una ciencia regida por un único paradigma. Nosotros a lo mejor, digamos, ¿por qué lo presentamos al modelo de Kuhn? Porque todos los otros modelos epistemológicos se están basando en él, cuestionándole estas cosas, ¿no? Y después vamos a llegar a caracterizar y decir, la biología, por ejemplo, ¿sería una ciencia dura, como dice Kuhn? ¿O tendría varios posicionamientos epistemológicos? Por eso, recordar el cuadrito inicial, donde decíamos que dentro de la epistemología, para nosotros tener un posicionamiento epistemológico relacionado a la enseñanza de la biología, íbamos a analizar ciertos posicionamientos epistemológicos y a la vez lo que podemos analizar en relación con el objeto de estudio de la biología. ¿Qué se dice sobre él? Realmente supongamos nosotros en la biología, ¿es una ciencia uniparadigmática, como está diciendo cuando está diciendo Kuhn? ¿Qué podría ser, supongamos, conceptos vinculados a un paradigma dentro de biología? Acordate que él habla de presupuestos metafísicos. Metafísico quiere decir que nosotros pensamos de manera implícita que ciertas cosas se comportan de determinada manera. Supongamos, después vamos a ver las analogías que se hacen a veces entre un organismo como una máquina. Supongamos, pensamos que un organismo se puede comportar como una máquina, el mecanicismo dentro de biología, proponer esos mecanismos. Hay cosas, el hecho, supongamos cuando hablamos del dogma central, de que hubiera un mecanismo para la producción, que la información se copiaría del ADN al ARN, de ahí se producirían proteínas y esas proteínas empezarían a llevar a cabo, supongamos, todas las acciones celulares, de esas células se van a formar los órganos, los tejidos, los órganos y así, como que existiría un mecanismo, y eso es un implícito, o sea, nadie te va a decir, los organismos son máquinas, pero muchas teorías llevan a la postura de que los organismos se comportarían como máquinas. Entonces, eso va a ser una posibilidad dentro del campo biológico. No es que vamos a decir, supongamos, a lo mejor en ideas de Kuhn diríamos, para él la biología es una ciencia dura, tiene un único paradigma, y ese único paradigma es el mecanicismo, es ver los organismos como máquinas, que se comportan de manera, hasta con las ideas regulares que decía el inductivismo, ¿no? Como que podríamos generar ciertas leyes de los sistemas vivos. Entonces, eso forma parte del paradigma. Ahora, está en estado de presciencia, de ciencia normal, ese es el modelo que él establece. Y que cómo llega a ese modelo a través de lo que va pasando en astronomía y algo en química y en física, no así en biología. O sea, no lo toma dentro de su análisis a la biología. Por eso nosotros decíamos, no podemos decir exactamente si es un estado precientífico, científico. Él incluye dentro de las ciencias naturales a la biología y la toma como ciencia dura, porque estaría establecido ya ese paradigma. Pero después, como decíamos, nosotros vamos a ir analizando, y el concepto de paradigma es importante y se menciona mucho, todo el tiempo se está hablando del paradigma, es como que ya forma parte de nuestro bagaje cultural, hablamos del paradigma de esto, el paradigma de este otro. Entonces, la palabra paradigma significa modelo, el modelo para una cierta situación. Entonces, únicamente esto lo vamos a tomar como un modelo teórico para explicar los procesos que se van dando
dentro de la comunidad científica. Si ustedes ya han visto la película, van a ver que esas resistencias están permanentemente, la película del Milagro para Lorenzo, que hay una comunidad ahí que está formada por médicos, quienes establecen qué es lo difícil de cambiar, supongamos vinculado a patologías con ácidos grasos, con la grasa, cómo se considera que eso estaría presente. Entonces, no es algo totalmente rígido, que vamos a decir, es una presciencia, es una ciencia normal. Él lo dice, ¿no? Las sociales estarían en estado precientífico, las naturales no, serían una ciencia, ya son ciencias normales. Ya vamos a ver que hay, después cuando analicemos Comte, que él también, digamos, toma como distintos estadios en el conocimiento científico, y habla de un estadio teológico, metafísico, y después al último de un estadio positivo. Pero uno es como que nos permite analizar, no es que lo vamos a poner a rajatabla y de esta manera. Ustedes no se aflijan que estas cosas no es que no son algoritmos matemáticos, que sí o sí vamos a decir, bueno, no, está en estado de presciencia o en ciencia normal. No, son modelos que nos permiten explicar ciertas situaciones. ¿Qué es lo que nos permite explicar el modelo de Thomas Kuhn? El tema sociológico, las comunidades científicas, que el concepto de paradigma, que está muy presente en todo el lenguaje teórico, pero decíamos con ciertas limitaciones, como esto de la inconmensurabilidad, la existencia de un único paradigma. Por ejemplo, ¿es válido eso de la presciencia, ciencia normal, o más bien pensamos en permanentes presencias paradigmáticas, ¿no? De diferentes puntos de vista? Entonces, únicamente como un modelo teórico que nos permite interpretar algunos aspectos. Como decíamos, Popper lo va a profundizar, va a ir un poco más allá y va a cuestionar todas estas ideas de Kuhn. ¿Cuáles son las ideas que va a cuestionar? Que la comunidad científica esté tan inmersa en cuestiones ideológicas, de intereses, de valores, y se va a ir más a los aspectos teóricos, de cómo la comunidad se maneja en base a las teorías, y que las teorías sí son resistentes al cambio, pero no así marcada por todos los otros aspectos metafísicos y todo que le había puesto Kuhn. Y a la vez, para Lakatos sí hay racionalidad, porque Kuhn dice, nos cambiamos de un paradigma a otro por una cuestión irracional. No podemos dar razones lógicas por las cuales pasamos de un paradigma a otro. Entonces, eso en Lakatos, él va a decir, la racionalidad pasa por tal punto. En este punto, las comunidades científicas sí son racionales. Es toda una postura, ¿no? Esto va a llevar a extremos como las ideas de Feyerabend, de todo conocimiento es válido, ¿por qué se le da más subsidio a un médico y no a un curandero? Supongamos cosas así, ¿no? Que fue ya el anarquismo, las ideas de Feyerabend, que las toma al extremo a la propuesta de Kuhn. No sé si ha quedado, esa era la duda, Gerardo. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? Pasamos a Lakatos. De mi parte no, profe, no hay duda. Bueno, pasemos a Lakatos entonces. Bueno. Entonces, recuerden que volvamos si quieren al método. Ese era el método hipotético deductivo en Popper. De la conjunción entre observación y teoría surgían problemas. El problema se llevaba a una propuesta hipotética de una solución a ese problema. Esa solución contenía términos teóricos, porque el problema se postula en el margen de una teoría. Entonces, de esa hipótesis explicada en terminología teórica, tendría que deducir consecuencias observacionales, es decir, empezar a plantear para una situación particular qué es lo que tendría que observar en la práctica, y esa
consecuencia observacional, poner la experimentación, llevar a, digamos, a la parte empírica, y después comparar qué es lo que decía esa consecuencia observacional con los datos de los experimentos, y si había concordancia, se planteaba que la hipótesis pasa pruebas. Ahora, si no hay concordancia, de acuerdo a Popper, había que descartar la hipótesis, y era cuando hablábamos del falsacionismo. La ciencia no nos podía decir cómo es el mundo, porque la hipótesis no se podía contrastar, pero nos podía decir cómo no es, se podía falsear. Entonces, ¿cuáles son? Recuerden que uno diría cosas tan dispares, como hablar de lo metodológico y lo sociológico. Lakatos une las ideas de Popper con las de Lakatos, con las de Kuhn, perdón. Entonces, él dice, si hay un método, hay una forma, no es que se hace, digamos, adhesión a crítica, hay cierta forma, la importancia de la teoría de Popper la sigue manteniendo, pero también toma de dónde estaría lo que toma de Kuhn, la idea de que hay cosas que son resistentes a ser cambiadas. Entonces, en vez de hablar de comunidades científicas, habla de ciertos programas de investigación. Y que a su vez, supongamos, este es el método, pero no es el método en versión simple, como lo estaba postulando Popper, sino que hay una versión más compleja. Es decir, tendríamos que tener en cuenta ciertas complejidades que tiene esa metodología, y que esas complejidades surgen de que habría en los procesos de contrastación empírica hipótesis que subyacen. ¿Recuerdan los supuestos subyacentes que hablábamos? Que eran que subyacían a la práctica. Bueno, para él también, en la contrastación empírica hay hipótesis subyacentes a esa contrastación. También hay otras hipótesis que son la misma teoría. Es decir, ¿por qué frente a una consecuencia experimental que no está de acuerdo con los datos experimentales nosotros deberíamos descartar la hipótesis? Es más, los científicos se quieren agarrar porque es su hipótesis. Entonces, puede haber ciertas hipótesis implícitas, que serían las subyacentes, que son las que están entrando en juego, o bien puede ser la misma teoría, o las observaciones, porque si las observaciones están hechas en el marco de una teoría, esas observaciones pueden fallar. Recuerden cuando mostrábamos que por ahí decían, no, eso no puede haber observado. No, eso es lo que decía haber observado dentro del marco de la teoría preformista, cuando veíamos los espermatozoides que dibujaba a partir de su observación en el microscopio. Entonces, la observación también es problemática, o la podemos considerar hipotética. Entonces, necesariamente, el método en versión compleja presupone que hay muchas hipótesis puestas en juego. ¿Por qué vamos a presuponer que la hipótesis la que nosotros estamos contrastando empíricamente sea la que está fallando? También uno diría, la teoría significa que ya son hipótesis, es un conjunto de hipótesis que se mantienen simultáneamente, y esa teoría ya se ha mostrado lo suficientemente válida, entonces se va a tratar de mantenerla. Es como que frente al proceso de contrastación, no voy a presuponer que la teoría, directamente que sea la teoría lo que esté mal. Puede ser que, y es lo que hacen los científicos, supongamos si a mí yo presupongo, hay como que se llaman hipótesis de existencia. Supongamos en Lakatos analiza el tema del sistema solar. Se presupone que los únicos planetas que existen son los que se conocen. Entonces, ese es un presupuesto. Yo me manejo como si fueran los únicos planetas. Se presuponen, supongamos que nosotros tenemos el material, ¿no? Que no está contaminado, que la droga está en buen estado, que el material está limpio, que supongamos tenemos ciertas semillas, supongamos material biológico
que no tienen que todo está bien, que no tiene ningún problema supongamos, las semillas están en condiciones, no hay problemas de descomposición, si hacemos aislamiento microbiano que no se ha producido ninguna contaminación en el proceso, pero si ahora las cosas no nos dieran, vamos a empezar a cuestionar esas hipótesis. Supongamos si nosotros nos da, bueno, no, capaz que estaba el material sucio. Supongamos, y entonces vuelvo a hacer todo el experimento tratando de analizar, que las drogas estas no están en buen estado, veo la forma de comprarme nuevo material, porque mantengo la hipótesis dentro de la que me estoy moviendo, que es lo más común que surja en la práctica. Entonces, supongamos, recuerden el experimento de Van Helmont, que él decía que los vegetales únicamente crecían con el agua. Cuando no le da exactamente el valor, él hace una hipótesis auxiliar ahí, subsidiaria o subyacente, que sería decir, bueno, se producen pérdidas. Entonces, esa es una hipótesis. Ahora, el problema es que muchas de estas hipótesis no son puestas a prueba, no son consideradas después en el proceso de contrastación. Supongamos uno analiza la producción cuando hay Senevier, creo que se llama, el que hace que analiza la producción de almidón en las plantas, ¿sí es, Rosana? O me estoy, Sachs, no Senevier. Sachs está, supongamos, él utiliza tinción de Lugol. Entonces observaba que en los lugares que había sido cubierta la planta, daba negativo respecto al Lugol. Entonces, el Lugol es un colorante de almidón. Entonces estaba analizando la producción de material biológico en la planta por la exposición solar. Entonces, en las zonas donde no le daba la luz, no había tinción por Lugol. Y entonces él plantea que la planta estaba produce almidón, pero sin embargo para él, como el almidón era un polímero de glucosa, hace la hipótesis que la planta estaría produciendo glucosa. Pero esa hipótesis no es contrastada empíricamente. Pasa como esto de las pérdidas en Van Helmont. La hipótesis se postula y no se contrasta empíricamente. En realidad esa hipótesis debería llevar a una nueva investigación, pero es algo que se da como obvio. Directamente, si la planta no está dando tinción azul, quiere decir que está produciendo almidón, pero como el almidón son muchas glucosas unidas, entonces presupongo que previamente la planta debía producir glucosa. Y así hasta actualmente tenemos en todos los libros de texto que hablan de la producción de glucosa en el proceso de fotosíntesis. Entonces son hipótesis que muchas veces son subyacentes, se las propone en el momento, que se llaman hipótesis ad hoc, son propuestas, quiere decir ad hoc, quiere decir en el momento particular en el cual se está llevando a cabo la investigación, pero después no son contrastadas empíricamente. Supongamos si yo hago la hipótesis de el material sucio, bueno, sí, no me ha dado porque el material estaba sucio. Y, digamos, repito el experimento tratando de poner todos los cuidados de manera de tener material no contaminado. Sin embargo, hay situaciones como esta de la glucosa, como lo de Van Helmont, que directamente es como que se desprende una obviedad, y esa obviedad no es tan así, porque presuponen ciertas condiciones que a lo mejor esas sí son paradigmáticas. Supongamos, después vamos a analizar lo que se llama el reduccionismo. Pensar que un organismo, supongamos, se va a comportar igual que un proceso químico. Y en los procesos químicos sí, los polímeros se producen a partir de uniones del monómero. Pero en los procesos biológicos necesariamente el polímero no se va a producir de esa manera. Entonces estoy presuponiendo que se está comportando biológicamente en la producción de la fotosíntesis como si fuera un proceso químico.
Y ahí es donde se producen ciertos problemas. Y eso es donde después decíamos, vamos a analizar cuáles serían los paradigmas presentes en biología, si hay uno solo o hay varios. Entonces, si yo homologo todo a un mecanicismo de todo simple, de que se podrían establecer procesos simples, entonces puedo llegar a estos errores como el presuponer que si yo estoy detectando experimentalmente la producción de almidón, sin embargo presupongo que la planta previamente debería haber producido glucosa para que ahí se forme recién el almidón. Entonces, esas, decíamos, son hipótesis que van juntas con el proceso y no es lo que se está contrastando empíricamente, pero muchas veces recuerden que los presupuestos que nosotros teníamos acerca del aprendizaje, de la ciencia, del conocimiento, que se iban a transmitir vía currículum oculto y que son las que terminan quedando, bueno, estas hipótesis auxiliares que van presupuestas muchas veces terminan quedando y no han sido nunca sometidas a un proceso de contrastación empírica como se está planteando dentro de lo metodológico. Entonces, Lakatos dice, sí hay una metodología particular, es este método hipotético deductivo, pero no en la idea del descarte, o sea, no tendríamos la flechita esta. O sea, a mí no me cuadra las consecuencias observacionales con la experimentación. Lo que haría es ver qué pasa con otras hipótesis que pueden estar presentes en el proceso de contrastación. Es lo más común. Y Lakatos dice, está bien que se haga esto, y sí, porque esas son las hipótesis que serían como más factibles que sean falsas. Esas hipótesis que yo estoy presuponiendo, que no las estoy haciendo explícitas, puede ser la que me estén llevando a que no cuadren las consecuencias observacionales con la experimentación. Entonces, frente a esta sería la metodología, la versión hipotética deductiva, pero en versión compleja. Primero, las hipótesis auxiliares, las subyacentes, las implícitas, se hacen hipótesis ad hoc, después se cuestionaría la observación, después, y al último recién puede ser que se llegue a cuestionar la teoría. Y cuando se cuestiona la teoría, habría un cambio como revolucionario en el sentido que le da Kuhn. Ahora, lo que dice Lakatos es, hay algo que no se cuestiona, que son las teorías. Las teorías no se van a cuestionar. Es el núcleo duro que tiene ese programa de investigación. Y a su vez, ese núcleo duro, frente a una posible refutación, algo que no cuadre dentro de lo que está diciendo ese marco teórico, va a proponer hipótesis que la protegen, la están protegiendo de la refutación. Supongamos, analiza Lakatos una órbita de un planeta que no cuadraba con lo que se predecía a partir de la mecánica newtoniana. Y lo que decíamos, la hipótesis de existencia. Son los únicos planetas los que nosotros consideramos. Entonces se cuestiona esa hipótesis y se dice, no, debe haber otro planeta que es la que le está perturbando la órbita, y por eso es que no cuadra dentro de lo que tendría que ser. Entonces, históricamente se calcula dónde se localizaría ese planeta, y fue uno de los planetas que se hallaron después, o sea, no me acuerdo si Neptuno, cuál de ellos, y que era el que supuestamente le estaba perturbando la órbita. ¿Dónde se debería ubicar? Entonces se enfoca con el microscopio, se lo encuentra el planeta, entonces dice Lakatos, triunfo para la ciencia. Ahora, ¿qué hubiera pasado, dice, si un científico dice, bueno, tendría que observar cierto planeta en tal posición y no se observa, como pasó ahí? Entonces dice, bueno, existe una nube de polvo que está impidiendo la observación, entonces se necesita un instrumento de más potencia, más calidad, más definición, pide el subsidio considerado para esa situación,
¿Lo localiza el planeta? Bueno, gran triunfo para la ciencia. ¿No lo localiza? Presupone que hay un campo electromagnético que es el que está perturbando la observación de ese planeta hipotético que había planteado, y entonces ahora propone o pide otro subsidio para ese instrumento que necesita para eliminar las perturbaciones electromagnéticas, consigue el subsidio, compra el nuevo, no lo observa, y bueno, o propone una nueva hipótesis auxiliar porque no descarta la idea del planeta que estaba perturbando la órbita, porque para él era su hipótesis resistente al cambio, o bien dice directamente, se pierden en las publicaciones científicas, no es que se descarte, nadie ya habla del tema ese. De esta manera procede la comunidad científica, nos dice Lakatos. ¿Por qué habla de esto del planeta que no se observa? Porque se da en Mercurio. Mercurio también no seguía la órbita predicha. Y también hay la hipótesis auxiliar, un planeta que lo está perturbando. Ese planeta se le puso el nombre de Vulcano. Bueno, Vulcano hasta el día de hoy no fue observado. Pero nadie dice Vulcano no existe, o qué pasó con Vulcano. Hay hasta películas de ciencia ficción que hablan de la existencia de Vulcano. Digamos, el planeta, o por qué Mercurio seguía cierta trayectoria, recién se lo pudo explicar a través de la teoría de la relatividad. Es decir, un cambio teórico que llevó a la explicación de por qué la órbita de Mercurio seguía cierta trayectoria y no la que se predecía a través de la mecánica newtoniana. Entonces, en los programas de investigación científica hay ciertos núcleos que son resistentes a cambiar. Frente a esos núcleos, en las investigaciones se hacen hipótesis que protegen a ese núcleo de la refutación. Pero ahora, ¿dónde estaría? Recuerden que decíamos que lo que teníamos que explicar es dónde está la racionalidad científica. Porque Kuhn decía que era totalmente irracional la opción por un paradigma determinado. Entonces, ¿dónde estaría la racionalidad en el proceder si únicamente vamos a estar proponiendo hipótesis que protegen ese núcleo duro y donde va a terminar diciendo Lakatos, la ciencia no nos puede decir directamente cómo es el mundo, como decía Lakatos, como Popper, que decía, no nos puede decir cómo no es, pero no nos puede decir cómo es, pero sí nos puede decir cómo no es porque vamos descartando las hipótesis. Él dice, no nos puede decir ni cómo es ni cómo no es, porque siempre encontramos una conjunción de enunciados que nos lleva a proteger ese núcleo duro de posibles refutaciones. Entonces no se puede ni verificar ni refutar las hipótesis científicas. Siempre van a ser hipótesis y van a estar en esa calidad y la tenemos que mantener. ¿Y dónde estaría, digamos, la racionalidad? Para Lakatos se produce una competencia entre diferentes programas de investigación científica. Frente a una situación particular, supongamos hay dos programas posibles, que sería cómo se producen los cambios revolucionarios de acuerdo a Kuhn. Pero un programa que tiene su cinturón protector de hipótesis, mantiene su núcleo duro y arriba a nuevo conocimiento. Es decir, supongamos esta hipótesis de el planeta nuevo, ese planeta no existía, me genera el conocimiento que tendría de esa situación en particular. Hay un planeta nuevo que antes no se lo tenía. Pero hay situaciones en las cuales, digamos, las hipótesis que se van planteando, lo único que hacen es proteger de la refutación. Estoy acomodando a los hechos. Y entonces el programa se muestra regresivo. O sea, únicamente evita la refutación del núcleo duro y no genera nuevo conocimiento. Se queda ahí. Supongamos cuando Van Helmont dice,
se producen por pérdida. Es una hipótesis que evita la refutación, pero no me lleva a la generación de nuevo conocimiento. Entonces, ese programa se está mostrando regresivo. En la práctica, en las comunidades científicas, compiten ambos programas, lo progresivo con lo regresivo, y la racionalidad pasa porque la comunidad científica opta por los programas progresivos y deja de lado a los regresivos. Entonces empiezan a imponer, no por una conversión, como decía Kuhn, sino porque los científicos están optando por programas que se muestran como más fuertes porque son progresivos. Y no lo tenemos en cuenta, con el tiempo se van dejando de lado los regresivos. Entonces, las ideas de Lakatos, tenemos, hay un método, como lo proponía Popper, nada más que no es el método hipotético deductivo en versión simple, sino es una versión compleja de ese método, porque supone la existencia de otras hipótesis, es decir, frente a un proceso de refutación no se descarta la hipótesis, sino en esta transparencia después, recuerden que no va de acá, que no hay coincidencia con la experimentación, el no, eso venía desde Popper, para él, frente al proceso de cuando se produce el no, vemos qué pasa con las hipótesis subsidiarias, las hipótesis subyacentes, la protección de nuestras propias hipótesis. Entonces, esa sería la forma en la cual se procede de forma metodológica. ¿Dónde estaría la racionalidad? En que en la comunidad científica, en ese proceder, vamos a ir optando por programas progresivos frente a los regresivos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se lo entendió a Lakatos? Pregunta. ¿Se entiende? Si ustedes acá se fijan, cuando decían por ahí Kuhn era... Rubén, ahí Matías quería preguntar algo, creo. Ah, bueno. No, sin preguntas, dijo, profe. Sin preguntas. Perfecto. Bien. Ustedes se fijan que decía, bueno, ¿y por qué a Kuhn, si con Kuhn estamos tan en desacuerdo todo? Bueno, no lo podemos entender a Lakatos si no desarrollamos Kuhn. Entonces les decía, Kuhn nos va a servir para entender lo que viene, justamente para poder ver cómo hay esto resistente al cambio, esto que la comunidad va a ser como una adhesión, como decía Kuhn, que es el núcleo duro, va a proteger a la teoría, pero a su vez, ¿por qué Lakatos está tan preocupado por la racionalidad científica? Porque se le cuestionaba en el modelo de Kuhn el tema de lo irracional dentro del campo científico. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Le copio no creo que lo vean, ¿no? Si yo entro ahí. Y si le copio la dirección y lo ven ellos, a ver, ¿se ve o no? Sí, se está descargando. ¿Se está descargando? Ahí lo está abriendo. Pero yo creo que se va a seguir, no va a aparecer el Tendría video. que presentar otra. No aparece. Tendría que presentar la pestaña. Que tenés que presentar pestaña. De reproducir el video. Lo saco. Ese. Bueno. Había abierto un montón de veces. Es que lo has tocado varias veces. Y ahora decir que ponga, dejo de presentar y presento una pestaña. Claro. Así es. No, pero no me aparece el... A ver, vuelvo a entrar. Estamos complicados con esta tecnología. Es que eso no lo hace seguido, eso es lo que pasa. A ver si puedo ir a la...
a presentar a compartir una pestaña. Cuando pongas el video te vas a tener que mutear, así no se acopla. A ver, ya me muteo entonces. No los toma como pestaña, que están... le paso la dirección y que entra en cada uno, un ratito. ¿Pueden hacer eso? Y bueno, sí. Sí, profe. Es un bien cortito, nada más que me interesa ver algo bastante interesante, creo. Ponlo en Sí, eso el lo voy a chat. poner en el chat. Bueno. Ahora no me permite copiar la dirección. Ya vemos cómo. A ver, ya lo busco yo la... Bueno, creo que es el que encontré, ahí de paso para... A ver si yo lo veo también. Había uno más cortito. ¿Quieres que intente compartirlo? ¿Cómo? ¿Que intente compartirlo? No, no entiendo. Si querés que intente compartirlo. Ah, bueno. Pero, ¿sabes? Dejo de compartir yo. Bueno.
Ahí está. Si no me puede poner en pantalla completa. Ya estás pidiendo mucho. No voy a decir de la ley de toda la vida, los que solo cumple pasta de dientes de rayas rojas y blancas, no pasa nada, no hay problema. Vamos a las ciencias porque vamos a explicar un elemento que no conocemos muy bien, bueno, conocemos en el estado gaseoso y en el oxígeno, pero no sabemos las cualidades que tiene cuando está en estado líquido, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Primero vamos a ponernos protección. Está la mía, que pone mi nombre, ahí está, ¿vale? Está para Enrique, ponemos pantalla. Silencio en los micrófonos, por favor. La seguridad, lo primero, todo lo contrario que la señora del anuncio de Desigual, que se pasa la seguridad por el forro de los... ¿Vale? Nos colocamos guantes y vamos con ello, ¿vale? En esta jarra... Vamos a tocar. Colocarse los guantes es una látex. Ahí está, mira, le ajustamos y... Cuando Neptuno celebra algo, se sube al hombre de negro. De hecho, el hombre de negro gana comiendo al mono Burgos. Esto no lo sabe mucha gente. Bueno, vamos a echar oxígeno líquido en este vasito que tenemos aquí. Oxígeno líquido que está a menos 183 grados centígrados, ¿vale? Primera característica que vais a ver ahora mismo es que tiene cierto tono azulado, ¿vale? Sí, somos azul. Yo esto no lo sabía. Todos pensaríamos que sería más bien transparente y tal, pero tiene un tono azulillo, ¿vale? Segunda característica que tiene. Resulta que es un material paramagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que en presencia de imanes se ve atraído por ellos, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos esta estructura con dos imanes muy potentes. Esto es agua, dos imanes y, lógicamente, pues esto no se une. Está hablando de otra cosa, Rosana. Pero, sin embargo, ¿qué pasa si le echamos el oxígeno líquido? Atención. Es el que has pasado hoy. La pantalla que parece... Sí, no, pero el volumen no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Lo que está tirando ahí en el imán es oxígeno líquido. Bueno, le explico, yo lo explico directamente. Estos son los electrodos de un imán y tira oxígeno líquido, y lo que observa es que el oxígeno, que es lo que estamos viendo ahí, el oxígeno se comporta como un imán. Y si eso dice, Ah, esto es otra cosa. y vos debes ser que tenés otra cosa, eso dice. Capaz que yo estoy escuchando otro. Sí. Ah, se ha puesto en otra. Profe cosa. tiene abierto 2 videos, creo. Sí. Bueno, vamos al... Ya se me ha hecho un lío acá de ventanas. No, si eso decía Rubén, Ah, bueno. que era el imán y que ahí era paramagnético el oxígeno. Ah. Bueno, chicos, ustedes, por ejemplo, ¿sabían que el oxígeno se comporta como un imán o es un imán, tiene propiedades magnéticas? No, yo no No, sabía. ni ahí, yo pensaba que solamente el hierro tenía esas propiedades O magnéticas. sea, se está comportando como el hierro, más o menos, el oxígeno. También el oxígeno, para nosotros, es un elemento o una sustancia, ¿no? Sumamente reactiva. Pensemos en cuando las concentraciones de oxígeno son elevadas, es como que prácticamente todo entra en combustión, se vuelve muy inestable todo. Entonces, el oxígeno sería una sustancia extremadamente reactiva. Tengan en cuenta cuando hablábamos de del cambio paradigmático de revolución científica que significó en la química, era cambiar al oxígeno como lo fundamental, y que el oxígeno entraba en la composición de prácticamente todas las cosas, tanto inorgánicas como orgánicas. A su vez, el oxígeno lo que significa desde el punto de vista biológico, ¿no? Sin embargo, hay estas propiedades, por ejemplo, sumamente reactivo y que tenga propiedades magnéticas, que se comporte como un imán, que sea atraído por un imán, es como ¿por qué no nos cuadrarán o no entrarán dentro de nuestros propios esquemas, digamos, que el oxígeno tenga estas propiedades magnéticas? ¿Qué creen? ¿Será una cuestión de cómo el paradigma dentro del cual nos hemos movido
¿Qué opinan? Sí, profe. ¿Sí? Para mí es... Sí. Si ustedes se fijan, yo les voy a... Ya no me sale, estamos mal con el... ¿Querés presentar de nuevo? Sí, no me aparece cuando... ¿No lo has cuando cerrado? voy a presentar. Acá está, ahora ya aparece. Bueno. Entonces, lo que nos mostraba el video, que lo hace con tanta espectacularidad, así en una situación de programa y todo eso, como a través con nitrógeno líquido llega a la obtención de oxígeno líquido y se comporta dentro de un imán como si fuera hierro, más o menos, ¿no? El oxígeno. Entonces, antes lo había hecho con agua, que no pasaba nada, ¿no? Es como que por ahí pensamos que un líquido no va a ser atraído por un imán, supongamos, no se va a comportar como un imán. ¿Y por qué? Porque nos hemos movido en la química, apareció este modelo que se llamó la teoría de enlace de valencia. La teoría de enlace de valencia, ¿qué es lo que presupone? Fundamentalmente, ¿cuáles son sus presupuestos? Que los electrones internos en los átomos no intervienen cuando se conforman moléculas, que únicamente intervienen los electrones externos, y esos electrones externos se van a unir, y la deben haber repetido hasta el cansancio, de manera tal que se apareen, es decir, que vayan de a dos. Sí o sí van a estar apareados. Entonces, supongamos cuando se determinan los ángulos de enlace, si se mantenían los electrones atómicos, los ángulos de enlace tendrían que haber sido 90 grados. Sin embargo, en el carbono daba un ángulo de 105 grados, en el boro, por ejemplo, un ángulo de 120 grados, y en el berilio un ángulo de 180 grados. Podemos hablar, supongo que hace poco han cursado química orgánica, lo que sería metano, eteno, etino, supongamos. Y como no se podía explicar ese ángulo, los ángulos habían sido medidos previamente, la hipótesis que se hace para mantener el núcleo duro de la teoría de enlace de valencia, que únicamente intervienen los electrones externos y que, digamos, se van a mantener los átomos como tal, que va a seguir manteniéndose la organización atómica, que para formarse las moléculas se van a unir a través de electrones externos, y como los ángulos no daban el valor que se predecía a través de esos presupuestos con electrones apareados, sí o sí se planteaba como estaban esos orbitales vacíos, se apareaban con los electrones, de esa manera se completaban y quedaban conformadas las moléculas. Esto lo deben haber visto en secundaria, lo han seguido viendo en química en la facultad, en orgánica. Entonces, se genera una hipótesis que a todo el mundo le cuesta, que se llama hibridización de orbitales. ¿Se la acuerdan? ¿Sí? Sí, en orgánica. Sí. No Sí, de orgánica. Entonces le decían, para conformar el ángulo de 109 grados, se hibridizan 3 orbitales P, 1, 2 y 3, ahí hay 3, con 1S, y conforman la hibridización SP3. Y da un ángulo de 109 grados. Si se hibridiza un orbital S con 2, da un ángulo de 120 grados. Si se hibridiza esto, da un ángulo de 180 grados. Es decir, el ángulo ya había sido medido. Lo único que hace la hipótesis de hibridización de orbitales es mantener el núcleo duro de la teoría del enlace de valencia, que son los electrones internos no intervienen en las uniones y la unión se forma a partir del apareamiento electrónico. Es más, prácticamente se define que en una molécula todos los electrones deberían estar apareados. Y hacen, supongamos, acá tenemos el oxígeno, se une 2 orbitales SP2 creo que son acá, o SP, no me acuerdo, y acá en la unión pi le dicen están estos electrones apareados y estos electrones apareados. Para tener propiedades magnéticas, ¿por qué el hierro tiene propiedades magnéticas? Porque tiene electrones desapareados.
La única forma de tener propiedades magnéticas es tener electrones desapareados. Ustedes ven como acá nos tira abajo toda la historia del enlace de valencia. ¿Por qué? Porque sí o sí decía cuando hacían las estructuras de Lewis, cuando hacían los, con esos orbitales y todo tan desagradable que se transforma, y permanentemente le hablaban del apareamiento electrónico. Ese es un presupuesto de la teoría, no es que los electrones están apareados. La teoría presupone el apareamiento electrónico. Y yo para mantener el apareamiento electrónico, para mantener los ángulos de enlace, tengo que hacer la hipótesis, esa hipótesis que le cuesta a todo el mundo. ¿Por qué se hibridiza? ¿Por qué se mezclan los orbitales? Se mezclan porque es una forma de poder proteger a ese núcleo duro, que significa apareamiento electrónico y únicamente intervienen electrones externos. Lo que nosotros estábamos viendo en ese video, nos estaba diciendo el oxígeno es magnético, el oxígeno es extremadamente reactivo. Si el oxígeno tendría sus electrones apareados, no sería magnético y no sería reactivo. Entonces, el modelo que estamos empleando está fallando. Frente a esa situación, hay otro modelo teórico completamente diferente, con presupuestos distintos. No sé si lo vieron. Se llama teoría de orbital molecular. ¿Lo vieron ustedes, chicos? En orgánica me acuerdo también. O sea, porque se ven las tres teorías para el enlace. Sí, pero ahora se han dado cuenta que la teoría de orbital molecular tenía presupuestos totalmente distintos. ¿Cuáles son los presupuestos de la teoría de orbital molecular? Cuando se forman las moléculas, se forman nuevos orbitales. Si yo tengo acá 1s, se van a formar el 1s enlazante y el 1s antienlazante, como se llama sigma, que son los orbitales en la molécula. Pero acá intervienen todos los electrones, no únicamente los externos. Interviene el 1s, está diciendo los electrones internos. Ahora ya no están en el orbital atómico, están en orbitales moleculares. Deja de lado la hipótesis de que cuando se forman las moléculas únicamente intervendrían electrones externos. Intervienen todos. Una molécula sería núcleos con una nueva organización electrónica. Entonces acá se va conformando los distintos, supongamos este es el oxígeno, átomo de oxígeno, los distintos orbitales moleculares que se pueden formar, y se va viendo acá, van 2, se llena todos los electrones de la molécula en particular, y acá al final, ¿qué pasó con los electrones del oxígeno? Están desapareados. Es decir, la teoría de orbitales moleculares llega a que los electrones en el oxígeno estarían desapareados, y con eso nos llevaría a pensar en propiedades de tipo magnética. Y a su vez, tengamos en cuenta, ¿por qué el oxígeno acepta electrones si tiene los electrones apareados? Para ser un aceptor de electrones, tendría que tener electrones desapareados. Entonces, supongamos, nosotros decimos, el problema hasta acá es para ejemplificar las ideas de Lakatos. Lakatos decía, hay dos programas de investigación en competencia. Uno se muestra progresivo y el otro regresivo. El programa, la teoría de enlace de valencia, se mostraba, únicamente propone la hipótesis esa de la hibridización de orbitales para mantener el núcleo duro, de que en la unión solamente intervienen los electrones externos. Para eso tiene que presuponer que los orbitales P se mezclan con los S y se conforman esos orbitales híbridos. Ahora, en la teoría de orbitales moleculares, los presupuestos son otros totalmente diferentes. Todos los electrones intervienen y se conforman orbitales moleculares propios de la organización molecular, que no están en la organización atómica. Cada orbital atómico va a conformar los orbitales moleculares correspondientes, uno de baja energía y otro de energía mayor, que se llaman enlazantes y antienlazantes. Ahora,
A mí en la práctica la teoría de orbital molecular me lleva a establecer las propiedades magnéticas que tiene el oxígeno, la alta reactividad y a la vez, lo que decía, qué conocimiento nuevo, porque en realidad no sé si las propiedades magnéticas del oxígeno se las conoce antes de la teoría de orbitales moleculares, o fue una consecuencia de darse cuenta que acá los electrones del oxígeno figuraban desapareados. Pero a la vez la teoría de orbitales moleculares puede, digamos, genera conocimiento que antes no estaba, como ciertas estructuras. Por ejemplo, ustedes siempre les han dicho, los gases nobles nunca se unen, no podría existir unión helio 2+, por ejemplo. Hay un montón de configuraciones moleculares, iónicas, que se predicen a través de la teoría de orbital molecular y que no es factible deducirlas de la teoría de enlace de valencia, del clásico octeto electrónico y todo eso que estudiamos que venía de la teoría de enlace de valencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la comunidad científica sigue utilizando la teoría de enlace de valencia? Ustedes han visto toda la química orgánica, han estudiado la química orgánica, biológica, permanentemente, hablando del apareamiento electrónico de los electrones del oxígeno, siempre haciéndolos de a pares, manteniendo esos conceptos que provienen de un programa que se muestra totalmente regresivo, frente a que va y predice un montón de cosas que no estaban de acuerdo con la teoría de enlace de valencia. En la práctica, o sea, chicos, no es que vamos a decir en orgánica le han enseñado mal. No, la química como disciplina sigue utilizando la teoría de enlace de valencia. No recurre a la teoría de orbitales moleculares. A lo mejor le dieron como un modelito posible para explicar la formación de moléculas, pero a la vez no ponen el énfasis en que aquí están interviniendo todos los electrones, que no Después está nos va a venir a hablando. buscar la profe, y después nos va a venir a buscar nosotros la profe. No estamos diciendo eso, estamos diciendo en la comunidad de químicos se sigue utilizando la teoría del enlace de valencia. No se utiliza la teoría de orbitales moleculares. ¿Qué estamos poniendo acá en cuestionamiento? Esta idea de que realmente se use un modelo que se muestra progresivo y se deje de lado el regresivo, que eran las ideas de Lakatos. ¿Por qué? O sea, si ustedes se fijan, estábamos diciendo, bueno, las críticas de Kuhn son estas. Lakatos dice que sí hay racionalidad, se eligen programas progresivos. Y ahora vemos que en ciertas situaciones aparentemente no se utilizan los programas progresivos. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Es complicado. ¿Se habían dado cuenta de esta situación que la teoría de orbitales moleculares le estaba diciendo algo totalmente diferente? No, no así. La verdad que no. Ponían el énfasis en el apareamiento electrónico, en el octeto electrónico y todas esas cosas, ¿no? Que vienen de la otra teoría. Esta última explicación de la teoría de orbital molecular era como que había que conocerla, pero después para explicar cómo se enlazaban y es más, nombrar cada tipo de enlace utilizábamos la teoría anterior, ¿no? Claro. A modo de conocimiento, a modo de que sepamos que existe la teoría orbital molecular. Está bien, está bien. Pero ahí es donde vamos, ¿por qué se sigue utilizando la teoría de enlace de valencia y no así la de orbital molecular? ¿Es más intuitiva la anterior? ¿Es más efectiva? No, si estamos viendo que la teoría de orbital molecular, supongamos la otra nos mantiene, como ustedes han dicho, nunca pensé que el oxígeno fuera magnético. O sea, me lleva a conocimientos errados. El oxígeno es magnético. En la teoría de enlace de valencia me está diciendo que el oxígeno no es magnético, no tendría que tener propiedades magnéticas. El nitrógeno se vive permanentemente insistiendo en lo inerte que es, porque tiene un triple enlace. El oxígeno tiene uno doble. ¿Por qué es tan reactivo? No puede explicar. Acá podemos decir es un aceptor de electrones, es extremadamente reactivo porque tiene electrones desapareados. Pero si no, ¿por qué el oxígeno
tendría esas características. Si ustedes recuerdan la cadena respiratoria y todo, el último aceptor de electrones termina siendo el oxígeno. ¿Cómo puede aceptar electrones si tendría todo el orbital completo? Entonces, evidentemente, la teoría de enlace de valencia no está funcionando bien. Sin embargo, es la que se usa en la práctica. En la práctica se sigue utilizando esa teoría. ¿No hay explicaciones para esto? Yo lo que decía era que quizás los modelos anteriores son más intuitivos, son de más fácil transmisión, nada más. No quiero decir que estén correctos, sino que quizás se descansa en esa facilidad. Bueno, puede ir por ahí. ¿Cómo? En la comodidad de simplemente seguir transmitiendo un conocimiento sin actualizarse por el mismo paradigma que se mantiene en rango general. Entonces uno, por ejemplo, supongamos, si en el caso de esta teoría, que esta teoría es claramente un ejemplo de los miles que probablemente veamos, porque nosotros, si bien a mí me ha pasado de estudiar una materia de un año a otro, yo le he cursado el año anterior, por ejemplo, biología, diversidad vegetal 2, y al año siguiente había cambiado todo. ¿Por qué? Porque las profesoras habían decidido no aceptar el paradigma que venían aceptando años anteriores y actualizarse en cuanto a algunas teorías de si tal familia y tal familia estaban juntas, lo mismo que esta teoría. Obviamente creo yo de que se mantiene por ahí una misma línea de conocimiento en cuanto a varios temas por la comodidad o simplemente por desconocimiento o por miedo a transmitir algo y no estar tan seguro como tal vez estás seguro del paradigma anterior. Y es como ahí, ¿no? Un debate que por ahí, y como la mayoría transmite tal conocimiento, bueno, listo, entonces nosotros utilizamos tal sistema de clasificación o tal teoría con respecto a esto. Y en orgánica... Ojo, Constanza, nosotros aquí, en esta situación que estamos, como lo llevamos a la enseñanza, recuerden, Chevalar va a hablar de envejecimiento biológico de los conocimientos y va a plantear ciertas situaciones donde el conocimiento ingresa al aula envejecido. Ese es un análisis didáctico. Nosotros acá ponemos ejemplos, decimos, bueno, han estudiado esta teoría, pero no se olviden que aquí estamos analizando en la ciencia. Cuando nosotros nos planteamos desde el punto de vista epistemológico, es lo que circula dentro del conocimiento científico. Es decir, este tipo de modelo teórico sigue presente en las comunidades científicas. No es que se lo descarta. Cuando vos estás hablando, Constanza, de un tema de actualización, de modificación, que por supuesto que es totalmente válido, ¿no? Y de que vamos viendo que el conocimiento va cambiando, hay que producirse las actualizaciones y eso nos lleva a que de un año a otro se pueden producir ciertas modificaciones. Pero eso ya estamos analizando en la enseñanza. Acá no estamos parando en cuestiones vinculadas a la ciencia. Supongamos, a mí nadie me descartaría un paper de investigación si yo estoy utilizando la teoría de enlace de valencia. La teoría de enlace de valencia se está utilizando en la ciencia. No estamos diciendo, ustedes la han estudiado, sí la han estudiado, la han visto, pero supongamos que yo haga un artículo científico donde esté utilizando esa teoría. ¿Me la van a rechazar? No, porque en la comunidad científica sigue estando presente. Por más que se muestre regresiva en las ideas de Lakatos. Profesor. Sí. Puede ser porque, si bien es aplicable la teoría esta, la otra sería aplicable en otro sentido, como por ejemplo a veces, por ejemplo en la física cuántica no se rigen tampoco lo que es las leyes de la termodinámica, pero aún así la termodinámica es válida. Puede ser que va por ahí. Mucho no entendí, porque se te escucha medio mal, Mauro, pero ¿vos lo has escuchado, Rosana? Se lo siente. Corta. Se le corta.
No sé si lo puede hacer más cortito porque no, yo no lo escuché. Algo entendí como que es algo como lo que sucede en física con respecto a las leyes de las termodinámicas. La cuántica dijo, pero no sé qué. Claro, profe, no sé si ahora me escucha. Ahí un poco mejor. Que le decía que, como usted dijo, que esto es aplicable, si usted lo pone en un paper, no, nadie le va a rechazar. Puede ser que no le quita validez que una cosa a la otra. Eso le planteaba. Vos decís que no le está quitando validez, como supongamos nosotros diríamos en la mecánica newtoniana que vale para velocidades y la otra para velocidades altas, cosas así, que en ciertas situaciones sería aplicable una. Bueno, dentro de todo lo que la teoría de enlace de valencia, supongamos, falla en el oxígeno, no falla en todo, ¿no? Supongamos todo lo que es la parte orgánica de modelos de alcanos, alquenos, alquinos, hasta hidratos de carbono, no sé, o sea, tiene una aplicación que sigue siendo útil, ¿no? No entra en ciertos inconvenientes, pero acá estamos diciendo que el problema está en el oxígeno. Y para nosotros oxígeno es algo fundamental, no es una sustancia cualquiera. Es como que pase algo con el agua, ¿no? Que el agua tenga, y que directamente se esté negando que eso pueda pasar. Entonces, por ahí Jorge creo que era de que decía el tema de lo transmisible que puede ser o no ciertas teorías. Y ahí es donde, bueno, en ese punto vamos a ver que otro epistemólogo, que se llama Toulmin, habla de eso, o sea, qué es lo que dentro, o sea, la teoría puede ser, o la forma en la cual está encarada, no es que va a ser o progresivo o regresivo en función de cómo se acomoda al conocimiento que va generando, sino a cómo lo recibe la comunidad de acuerdo a ciertos, digamos, si está de acuerdo o no. Él habla de nicho intelectual, con cuestiones intelectuales de la época. Es decir, si esa teoría puede o no puede ser aceptada en relación a cómo se vincula con las concepciones que uno tiene en un momento determinado. Pero ahí es como que ya se empieza a acercar más a Kuhn, ¿no? Que decía de una cuestión medio que no puedo dar razones de por qué elijo una teoría y no la otra. Y él lo que va a sugerir es dónde ponemos el acento del análisis. Aquí nosotros estábamos, lo que veníamos haciendo, el tema de los enunciados generales, las leyes, las hipótesis, las teorías. Entonces tú me vas a decir, hay algo que no se está teniendo en cuenta. Son los conceptos con los cuales nos estamos moviendo. Y esos conceptos son los que hacen que nosotros aceptemos o no aceptemos en un momento dado ciertas propuestas teóricas. Entonces él gira el foco de análisis y deja de lado las hipótesis y las teorías y dice, no tenemos que fijar qué pasa con los conceptos. Entonces la clase que viene vamos dejando esto así que les queda como pendiente. ¿Por qué elegimos o por qué nos movemos con teorías que se muestran regresivas? Que sabemos, también el tema de Lakatos es interesante porque hay ciertas hipótesis de esta forma que protegen los núcleos duros y que muchas veces, supongamos, a lo mejor ustedes cuando estudiaban la hibridización de orbitales decían no lo entiendo. Y muchas veces en las hipótesis de esta naturaleza, que son protectoras y no hay mucho para entender. Es únicamente una situación de salvar ese núcleo duro y nada más. Entonces, si nosotros, supongamos, nos estamos moviendo, tenemos que enseñar esas situaciones. Por ejemplo, yo veía el otro día un concepto que hablábamos con Rosana, el de asimilación genética, que es como explicar ciertas situaciones que aparentemente son lamarckianas, pero con el concepto ese tratan de hacerla como entrar dentro de darwiniana. Darwiniana en el concepto de neodarwinismo, ¿no?
no en las hipótesis como originalmente la formuló Darwin. Entonces, esos conceptos, esas hipótesis que están protegiendo únicamente, muchas veces son difíciles de comprender, pero nosotros como que nos damos cuenta de que la comprensión de eso digamos como que se lo puede entender de manera más clara si se postula esto únicamente ha sido hecho para salvar las apariencias, nada más. Entonces, no hay, si ustedes se fijan en la hipótesis de esta hibridización que le dice un orbital S con un orbital P se mezclan, ¿y por qué se tienen que mezclar? Muchas veces lo planteo. Es una mezcla matemática de las funciones de onda de esos orbitales, y se hace esa matemática como probar. No es que yo sepa realmente eso va a pasar. En el modelo teórico que tengo, lo explico desde ese lugar. Y no hay mucho para justificar, sino únicamente decir, es una hipótesis auxiliar. Y después veo también cómo eso yo lo puedo, si estoy desde el punto de vista de docente, con alumnos, cómo explico esas situaciones que muchas veces se hacen difíciles desde el punto de vista de la comprensión. ¿Se entiende a dónde apuntamos con esto? Bueno, chicos, ya asistencia, todo eso. Ya está la asistencia. Bueno, voy a dejar de compartir y podés sacar nomás la grabación. No sé si hay más preguntas.